Estamos en el Archivo Municipal de San Andrés de Giles con Judith y con Bautista Castaños, que me recibieron amablemente para charlar un poco en primer lugar, contar de qué se trata el archivo municipal, porque un municipio tiene un archivo con tantas cosas que ahora de poquito se las iremos mostrando. Bueno, en principio, gracias por la visita. Les voy a hacer un cachito de historia. Me encanta, Bautista, cuando entras en modo historia. En este lugar, literalmente era un salón grande que atrás, a esta altura, la pared que está a la espalda de ustedes, funcionó la primera escuela de adultos. Te estoy hablando año 85, 84. Era literalmente un saloncito de madera, lo recuerdo como si fuera hoy, porque acá Sixto Irrazábal daba clases de folclore, hice mis primeros pasos en el mundo del folclore, y después de eso empezó el municipio a traer papelería y se empezó a acumular, literalmente, hasta que hace 10 años, se cumplieron 10 años ahora el 30 de septiembre, se generó una ordenanza que creaba el Archivo Histórico Municipal. Bien, acá si uno mira más o menos los libros, vemos que dice registro de decretos, resoluciones, o sea, todo lo que yo interpreto, ¿no? Todo lo que va elaborando el municipio o incluso el consejo, después viene a parar acá y se absolutamente acá. Todos los actos administrativos que hace el Estado municipal, fundamentalmente el departamento ejecutivo, el departamento deliberativo tiene su archivo histórico propio y su archivo corriente propio, y el juzgado de faltas también tiene lo propio. Todos los actos administrativos del departamento ejecutivo vienen a este archivo que está dividido en dos. El administrativo actualizado, que son papeles que uno puede llegar a necesitar en la gestión cotidiana, vecinos, no sé, antecedentes de alguna planimetría, etcétera. Y también tenemos los libros de decretos que vos ves acá, y tenemos después el archivo histórico, ¿no? Aquella papelería, ¿no? Hay una ley provincial, hay una ley nacional de archivos que dicen que administrativamente vos tenés que guardar todo durante 10 años. Después de esos 10 años, hay una gran cantidad de actos administrativos que se pueden quemar. O se hace una acta, cada secretaría en nuestro caso, y se procede a la destrucción de esos papeles, ¿no? Los que son, no sé, pues te doy un ejemplo cualquiera. Un acto jurídico, no, esos se guardan históricamente, que están guardados bajo llave, tienen como otro resguardo. Y después está la parte histórica del municipio, que fueron aquellos que se salvaron de la destrucción por el tiempo, más que nada. En aquel entonces no se utilizaba quemar los libros, pero sí se guardaban en lugares que no eran adecuados para un archivo y se terminaron deteriorando. Y que en la actualidad, si bien se intentó hace 10 años con la creación del archivo histórico por ordenanza municipal, la realidad es que con el tiempo, bueno, vino Judith, y Judith le pone mucho amor al papel, que es algo, bueno, ¿no? Judith sabe de encuadernaciones y yo también, que nos interesa mucho el resguardo del papel, la encuadernación, digamos, ver al libro histórico no como un objeto, sino como un sujeto, digamos, ¿no? Bien, Judith, contanos un poco de cuál es tu trabajo acá, qué es lo que vos haces o cómo cuidás este archivo municipal. Bueno, cuando yo entré, lo primero que necesitaba saber era lo que había. Estaba todo guardado en orden por sectores, pero yo no sabía lo que había en cada sector. Entonces mi intención, y lo habíamos comentado, era registrar todo lo que había y ver el estado en el que estaban las cosas. Y nada, básicamente es eso, es acomodar, es registrar lo que existe, es reparar algunas cosas que se puedan reparar, mucho elemento para tratamiento de papel, y el espacio tampoco acompaña como para hacer trabajos muy de laboratorio, pero bueno, básicamente la conservación y el orden y el conocimiento de lo que hay acá adentro. ¿Cómo pienso en un mundo que cada vez está más digitalizado y que de hecho los municipios tienden a la digitalización? ¿Cómo conviven estos dos mundos? Del papel que uno tiene que guardar por las dudas como comprobante y la digitalidad. ¿Hay como una transición o se sostienen ambas cosas? ¿Se entiende lo que digo? Se sostienen porque de hecho vienen a buscar papeles de hace muchos años.
que no están digitalizados. Quizás no está el proyecto todavía o las posibilidades de digitalizar todo, que sería lo ideal, pero el papel se conserva, el papel tiene una resistencia, excepto al fuego, el papel se recupera de una manera impresionante y eso te hace amar más todavía el material, porque es noble, es resistente, es flexible al mismo tiempo y es maravilloso. Y aparte, yo lo que digo es, antes trabajaba en el complejo museográfico estaban algunos, estaban o los artistas o los que habían donado algún objeto. Acá estamos todos. En el archivo estamos todos y se encuentra cosas que son por ahí limpiando libros maravillosos, mapas, planos, solicitudes para construcción de casas. Uno ve cómo se fue constituyendo la ciudad en función a los registros que hay de las solicitudes de línea, por ejemplo, para construir. Hay muchísima información y está buenísimo. Está buenísimo porque siento que es como que conservan el tesoro de la identidad de San Andrés de Giles, ¿no? Pero como... sí, es proteger la historia, digamos, y nada, no sé, a nosotros nos pasa que hay poco material del siglo XIX, muy poquitito, y sería muy rico que en aquel entonces, exceptuando el gran trabajo que hizo Vicente Cutillas, que la gente escucha por la plaza, sí. Cutillas, pero Vicente Cutillas escribió uno de los libros más importantes históricos que tenemos, que describía la vida en aquellos años del siglo XIX, ¿no? Eso nos permite reconstruirnos y poder ir pensando, bueno, cómo se fue modificando nuestra ciudad y hacia dónde vamos. Es importante lo que decía Judith. No es fácil tener un archivo histórico porque se necesitarían condiciones, si uno lo quisiera hacer en el sistema ideal, condiciones de ventilaciones específicas para la encuadernación. Digamos, esas técnicas científicas de restauración han avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, todo no se puede, vamos ahí a pasos. Hay un par de libros digitalizados que recién hablabas con Judith y ahora va a ampliar un poco. Pero también en algún momento va a llegar, si todo sale como uno lo piensa, la posibilidad de empezar a digitalizar el material que existe. ¿Por qué? Porque si bien está disponible en papel, los libros, en teoría de la conservación, cuanto menos los manoseas, más tranquilos los dejas, es mejor, ¿no? Y también cuantas más réplicas hay, tenés menos riesgo de perderlo por completo, como sí, hay algo de eso también. Y da como accesibilidad, no sé, pienso por esta relación de amistad que tenemos con el pueblo español hermano de Laredo, que ellos están interesados porque tienen una calle, que posiblemente pudieran acceder a la documentación digitalizada de un archivo histórico como el nuestro, o del interior de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros le pusimos Plaza Santiago del Estero, el Consejo Deliberante de Santiago del Estero hizo una resolución de beneplácito y se fue enterando de nuestra historia local, que cuando vos todo eso lo tenés digitalizado, es de acceso mundial ya a esta altura, ¿no? Los museos más grandes del mundo tienen acceso virtual. Pero bueno, no todo el mundo lo logra. Pensá que ni siquiera el archivo de Casa Histórica de Tucumán tiene todo su material digitalizado. Lleva mucho tiempo y bueno, y algunos recursos que a veces escasean un poco. Y sí, y que igual acá nosotros somos todos old school, vieja escuela, de que no hay nada más lindo que agarrar el libro. Yo sé, Bautista, que se estropea y demás, pero hay algo, acá hay unos tomos que después vamos a filmar, que vos decís, ¿esto de qué año es? ¿No? Como da mucha curiosidad. Yo los escucho y en mi cabeza yo siempre pensé que esa era la función de las bibliotecas, no que los municipios tenían sus archivos municipales, y acá lo uno, Judith, con esto de preguntarte, que hace muy poquito el municipio sacó una difusión de que en el archivo hay, y compartían los links, que hay digitalizadas obras de artistas, escritores gilenses que también están acá en el archivo. Claro, porque en tren de que la gente conozca el espacio, yo cuando vos hablabas también pensaba que la necesidad de un archivo también es una forma de captar a quienes quieran estudiar conservación o restauración o todo ese tipo de actividades que de repente hay lugares que forman muy bien a los estudiantes que quieran dedicarse a eso y que son posibles fuentes de laburo también. O sea, este espacio podría tener muchísima gente más trabajando al fin de conservar este espacio.
el contenido de este espacio. Respecto de esos libros, sí, había Perdón, sí. para las escuelas secundarias, pasantías, para el año que viene, que lo tengan en cuenta. O para los del profesorado de historia, me imagino que esto debe ser un espacio obligatorio de venir a Sí, visitar. de hecho han venido y han hecho investigaciones hace un par de años y está buenísimo por todo lo que uno encuentra. Yo amo el complejo museográfico y yo encontré la carta de donación sería tu abuelo, Mi bisabuelo. tu bisabuelo de venta. Cuando venden el espacio ese de Mitre y 25 de Mayo para hacer el mercado, esa carta está de puño y eso a mí me emociona muchísimo. En Ascuénaga, que está lo de Cuaraza, que tienen los viejos libros de fiado, del almacén, y vos mirás unos registros históricos del siglo pasado que vos decís, esto es, bueno, historia pura. Respecto de los libros, sí, yo encontraba, lo que hice fue reunir los libros investigaciones que habían hecho sobre San Andrés de Giles. No solamente escritores, sino también las escuelas. Las escuelas en general toman temas y los desarrollan y son laburos monográficos que también están interesantes. Los trabajos que fueron solicitados por ahí por la municipalidad o que los escritores habían escrito y que solicitaban apoyo de la municipalidad para ser editados, esos libros, se armó un link en prensa de la municipalidad, armó un link y los subió para difusión porque, bueno, justamente no hay muchos ejemplares en papel, porque no se han hecho muchos y porque no hay muchos en disponibilidad acá. Entonces esos libros están digitalizados. Bien, y al acceso de cualquier vecino o vecina que tenga internet puede entrar desde la página del municipio está. Sí. Hay un libro muy interesante que ese sí lo pedían, Soldados de Malvinas. Graciela León, por solicitud me parece que fue por solicitud del municipio, escribió un libro sobre Malvinas. Le hizo entrevistas a soldados de Malvinas y ese libro está subido. El libro de Orfilio de la Torre también, sobre el hogar Jorge Coll. Hay libros, bueno, muchos de Graciela León, que trabajaba con Secundino y con, ¿cómo se llamaba el otro señor? Felice. Y con Terren también. Y después, que no hemos podido digitalizar, hay un par de libros de un escritor que se llamaba La Peyret, que también está muy, muy interesante, porque tienen anécdotas así como muy de pueblo. Que eso sería bueno también digitalizarlos y subirlos. ¿Cómo es, por ejemplo, si acá hay un vecino ahora escuchando, una vecina que dice, mira, no sabía que había un archivo municipal, mira, este dato quizá me interesa o me sirve? ¿Cómo es el vínculo que tienen con la comunidad? ¿Es un espacio que puede venir cualquiera en cualquier momento, que tiene que solicitar un permiso en la municipalidad? ¿Cómo es eso? Bueno, como todo archivo histórico, el material debe ser protegido. Aparte, en este espacio en particular en el que convive el archivo histórico con el archivo administrativo corriente, donde hay material a veces sensible para lo jurídico y más sensible para nosotros, el lo histórico. Siempre que existe un interés de una investigación o un interés personal, lo ideal es dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal para pedir una autorización de acceso, para saber qué material se busca, porque como vos decías, no es una biblioteca. Que vengo, me siento, reviso todo. Lo ideal es que, en este caso, Judith, que es la que más conoce del archivo histórico, o Carlos Quinteros, que es el otro personal que trabaja aquí, que hace como más la parte administrativa, digamos, lo administrativo corriente, etcétera. Ellos saben dónde está el material, entonces para tener un acceso adecuado al material, cualquier vecino que tenga un interés en un estudio o en una temática en particular, decir, miren, estoy buscando esto, solicito autorización, yo me comunico con el personal del archivo y ellos ya van localizando material y lo van teniendo a mano para que la persona que venga no esté esperando encontrar el material y se encuentre con el material adecuado. Así se manejan la mayoría de los archivos. Bien, y bueno, y para la parte más de literatura y de esta información, está la parte digitalizada que se tiene acceso desde la página del municipio. Eso sí, es libre para cualquiera que quiera sumergirse un poco más en la historia de San Andrés de Giles o en estos escritores y artistas que tenemos. Sí, incluso para personas que se dedican a la historiografía profunda. Los libros de Secundino García, por ejemplo, tenemos 2 libros de Secundino.
Uno corresponde a la historiografía mitrista, la que Mitre creó en base a personas, a sujetos. Y después cambió esa mirada mitrista, Secundino, en su recorrido profesional en base a la historia y generó el segundo libro donde hay más anécdotas, más de la vida social, ¿sí? Vicente Fidel López fue uno de los historiadores que iba más por el lado de lo popular en la historia de los pueblos que en el lado de los próceres. Bueno, eso lo encontramos también para los profesionales de la historia dentro de nuestro archivo histórico, ¿no? Tenemos los diarios El Justicialista. Los diarios Justicia Social, los diarios Justicia Social, que son estos que están acá, en un momento en la década del 50, antes, Secundino estaba estudiando en La Plata y claro, él tenía acceso a la biblioteca, que sería también un archivo, sí, un archivo de toda la provincia. Y él se comprometió con el director del archivo del periódico Justicia Social para ir haciendo notas sobre San Andrés de Giles. Entonces, previo a esos libros que posteriormente editó, acá están en notas para San Andrés de Giles, todo lo que él iba investigando hasta que después se fue a España y ahí cortó. Y después, bueno, se vino para Giles, no sé cómo fue el devenir de Secundino, pero lo primero, cuando era muy jovencito, está en ese libro Justicia Social, que la verdad que son recortes muy interesantes para quien guste de la historia gilense. Bueno, es un placer siempre charlar con vos, Bautista, que ya hemos intercambiado bastante con este mundo del folclore, de la historia, de volver a reconocer el largo recorrido que nos trae y que nos conforma, no conforma, nos compone en cierto punto. ¿Quiénes somos hoy los gilenses? Bueno, todo este recorrido histórico. Así que un placer. Lo mismo, Judith, no te conocía, así que un placerazo. Le vamos a pedir a los vecinos y vecinas que por ahí tienen algún material que quieran resguardar históricamente y que lo quieran donar al archivo, que acá va a estar bien cuidado, que hay algunos actos administrativos. En algún momento escribí yo un artículo para un centro de investigaciones brasilero. En aquel momento lo escribí en virtud de la Biblioteca Popular Alberdi, porque Brasil tiene una legislación muy moderna respecto de la conservación de los bienes culturales, los tangibles y los intangibles, y uno es una donación con cargo. El que tiene el documento histórico no pierde la propiedad, sigue siendo esa persona. Lo que tiene que saber el Estado es dónde está. Claro, para que entonces, no se pierda esa información. Claro, por ahí alguien tiene un acta, un libro, que venga, lo presente, tomamos nota de qué se trata ese libro, se hace como un expediente del libro y lo sigue teniendo el propietario, pero también es un material que nosotros sabemos que existe. Y no le vamos a quitar el documento ni nada. Los que lo quieran donar, bienvenido. Pero bueno, también es importante saber que hay material existente, ¿no? Que están en casas particulares. Pasó con el documento del acta de la Posta de Figueroa, la tenía un particular, la compró en un momento en que no se tenía un control en particular, el particular la quiso donar, pero también estaba la posibilidad de decir, che, yo tengo esto, es mío, lo compré, lo heredé, lo recibí, lo quiero conservar, pero es interesante que ustedes sepan que está bueno. Invitamos a los vecinos a ser parte de esta patriada local para poder hacer crecer mejor nuestro archivo histórico. Total, que cada una de las partes conforma el todo, así sí, que totalmente. Hacernos cargo de eso. Muchísimas gracias. Permíteme cerrar, agradecerles mucho a los trabajadores del archivo, a Judith y a Carlos, porque es como decía Judith, se necesita en estos lugares un compromiso afectivo con el lugar en el que uno está laburando. Y a veces esos compromisos afectivos, la mayoría de las veces lo sabemos, no se paga con dinero. Es medio imposible cuantificar eso, ¿no? Entonces el laburo termina siendo el doble. Así que gracias, Judith, porque sé que es mucho el laburo. Charlamos mucho con Judith respecto al archivo cada vez que vengo. Gracias a ustedes. De nada.